Ok, la gloria del Señor Jesucristo. Este sería el video 1 con el título Los 3 días de oscuridad, la trilogía de los primogénitos. 2 y 3, sí, tienen el mismo título los tres. Gloria a Dios. Entonces, leemos. Los 3 días de oscuridad, la trilogía de los primogénitos, parte 1. Lunes 2 de mayo del 2022. Prólogo. Prólogo es introducción. La paz del Señor Jesucristo guarde el corazón y espíritu de cada uno de ustedes. Pido al Padre en el nombre del Señor Jesucristo que trate con cada uno con espíritu de revelación y sabiduría para comprender sus misterios, según lo dice su palabra en 1 Corintios 2, del 6 al 16, Reina Valera 1960, dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Cristo. Continúa la oración. Rogando en el nombre del Señor Jesucristo que sean guardados de todo engaño y confusión. Sea abierto su entendimiento y sus ojos espirituales, y librado usted y los suyos de todo ataque vengativo. Gracias, Padre. Amén. Los 3 días de oscuridad. Tema muy amplio y muy profundo, y más profundo de lo que imaginamos. Hace bastante ha estado el Señor por gracia y misericordia tratando conmigo al respecto. Uno de los adelantos que recibí es que no solo es terrenal o físico, sino también espiritual. Nunca oré, recordemos que esto es del 2022, mayo del 2022, aleluya. Nunca oré por más. He leído varias revelaciones al respecto, y acá una de las hermanas y su hija han recibido revelaciones fortísimas y muy claras acerca de que es algo literal, que es algo terrenal. La última revelación que leí al respecto me llevó al secreto a pedir confirmación. Pasados unos días, el 11 de febrero de este año 2022, en el secreto con papá me dijo con firmeza: ¿quieres saber más de los 3 días de oscuridad? Y le digo: sí, Señor. Y su respuesta, a pesar del profundo temor, aún me causa mucha risa. Sigue leyendo, y me dio Joel 2 en su verso 2 y verso 10 al 11 y verso 31. Apocalipsis 8:12, y me dijo: estudia. Sí, Señor, sin palabras. 2 días después supe por el Espíritu, en el secreto, estudiando, que debía extender mis manos con las palmas hacia arriba, y obedecí. Puse mis 2 manos así. Una gran pila de papeles reposó pesadamente sobre mis manos en una visión, soltando un poco de polvo. Me reí, me causó gracia, ¿no? Aleluya. Pero no dije nada. Comencé a estudiar horas por día y varias hojas y notas después. Entendí que categóricamente los 3 días de oscuridad será un juicio a las naciones, un juicio terrenal, y juicio al hombre, es decir, tanto personal del Señor con cada uno, un trato personal del Señor con cada uno, espiritualmente hablando. O sea, tiene doble connotación, una interpretación espiritual y una interpretación terrenal, un cumplimiento espiritual y un cumplimiento terrenal.
Ojo, nunca dudé de lo que había oído o leído de otros vasos. Además está la palabra, y por su palabra me fue revelado que será tanto espiritual como terrenal. Solo que al profundizar en la palabra quedé impactada de lo fuerte y tremendo que serán ambos juicios, tanto los espirituales como los terrenales. Aleluya. Y es acá donde viene la profundidad de la revelación para gloria del Señor Jesucristo. Vamos a la muerte del Cordero en el madero, en Mateo 27, 45. Reina Valera 1960, el 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En este pasaje por revelación recibí que las 3 horas de oscuridad sobre toda la tierra es justo ese juicio terrenal que sabemos que ha sido profetizado. Luego vemos en Mateo 12:40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aleluya. En este pasaje, tomando en cuenta el contexto de la historia de que el Maestro resucitó 3 días después, mucho tiempo entendí que se refería al tiempo que el cuerpo muerto del rey permanecería bajo tierra, hasta que, estudiando como me mandó, conseguí que el término tierra se usa en la Biblia al menos en 5 sentidos, y uno de ellos es tierra, signo de igualdad, totalidad de sus habitantes, coma, polvo, coma, humanidad, signo de igualdad, hombre. Luego, corazón, signo de igualdad, sentimiento, emociones, el centro mismo de la personalidad del hombre, carácter, personalidad, voluntad, mente. Así que mientras mi entendimiento se abría con esto, el Espíritu Santo me llevó a Jeremías 17, 1, 9, 18. Jeremías 17, verso 1 y verso 9, y Jeremías 18, 12. Leo: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el 18:12 dice: y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hallé entonces que el cumplimiento espiritual de los 3 días de oscuridad es un trato fuerte y personal del Maestro mismo con su pueblo. 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la humanidad, en el corazón del hombre. Será la última fase de preparación de los primogénitos o las primicias, repito. Porque aquí vamos a comenzar un poco a profundizar en lo que usted está viviendo. Hay cosas que está viviendo que no las entiende. 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la humanidad, en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre. Será la última fase de preparación de los primogénitos o las primicias, antes de ser revelado, y será también un trato fortísimo del Rey con aquellos que están jugando a ser hijos de Dios y aún con aquellos que están en tinieblas. Viene un mover espiritual sin precedentes en la historia de la humanidad. Ya no habrá más tiempo después de esto. Muchos serán recogidos de una vez, cortados. No estoy hablando de perderse. Otros serán cortados o desechados, aleluya, despertados los que duermen y, entre paréntesis, siento temblar mi espíritu al tener que compartir esto. Las primicias, muchos de ellos trascenderán el umbral de la muerte literal, física. En ese momento yo recibo la palabra y yo lo entiendo literal, va a perder el aliento de vida, es una muerte real, es una muerte literal, pero en mi espíritu no había la impartición de esa revelación. Y yo recuerdo que creo que lo leeré en una de estas palabras, que el Señor me dijo: quiero que leas y leas y leas hasta que tu espíritu reciba la impartición de lo que te estoy entregando y comprendas a plenitud lo que te estoy hablando. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y el Padre me manda a dar este mensaje, voy a repetirlo. Las primicias, muchos de ellos trascenderán el umbral de la muerte literal, física. Será parte de ese juicio, de ese trato personal con el centro mismo del ser humano. Con responsabilidad y autorización del Eterno digo esto. Y el Padre me manda dar este mensaje
porque quiere que nos preparemos, porque viene, yo digo venía porque yo estoy apenas saliendo, pero hay hermanos que están entrando. El trato con estos hermanos va a ser mucho más corto que conmigo. Lo mío fueron 3 años y medio literal. Solamente que el conteo, cuando yo se los notifico y todo a ustedes, ya yo estaba por entrar en la cama. Pero ya yo tenía bastante tiempo bajo esa aflicción de carne. Después viene un trato un poco más corto con el resto de los precursores. Y después viene más corto con el resto del grupo. Y después queda el resto que va a quedar en el horno de aflicción, aleluya, hasta completar el propósito, ¿no? De todos modos sigo leyendo. Gracias, Señor. Toma en cuenta que no serán en realidad 3 días, pues es solo una simbología. Por favor, ore y pida al Maestro, prepare y abra su corazón para que su palabra, que es más cortante que toda espada de 2 filos, pueda penetrar y tratar con usted conforme a su perfecta voluntad. Créame, lo que me entregó para compartir a su pueblo no es fácil, y esta introducción, gloria a tu nombre, es solo la punta del iceberg. Ni siquiera podía poner en orden las notas y asociarlas todas como un solo mensaje. Me llevó horas buscando su rostro y meditando en él, gloria a Dios, poder fluir para escribir en el Espíritu. Próximo. Estoy considerando que está redactado, y así como está fue que fue subido a la página, porque bueno, el formato del celular es diferente, no se podía escribir toda la palabra completa. Entonces al final dice próximo, siguiente, el número 2, los 3 días de oscuridad y la trilogía de los primogénitos, Pascua, panes sin levadura y primicia, los primogénitos y su preparación como cordero pascual. Así que el 2 dice así: los primogénitos como cordero en Pascua, panes sin levadura y primicia. Profundicemos un poco en la preparación del cordero pascual. Me refiero a la manada pequeña, a la punta de lanza, a los primogénitos, a los que ya portan la plenitud del Señor Jesucristo en sí mismo, como cordero pascual en esta segunda venida del Señor. Hoy ellos son el cuerpo del Señor sobre la tierra. Lucas 22 del 39 al 46. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Para qué debe orarse? ¿Para qué debemos orar? ¿Por qué no debemos de descuidar la comunión y la oración? ¿Para no entrar en qué? En tentación. Hermana, ¿por qué lo pregunta tanto? ¿De verdad usted piensa que usted va a escuchar la respuesta? Hermana, el que está en el Espíritu puede saber eso. Y yo necesito que usted lo diga en voz alta, Debemos orar para no caer en tentación. No debemos descuidar la oración y la comunión con el Padre para no caer en tentación. Es en voz alta. A mí no me engaña, al Señor, a mí me puede engañar, pero al Señor no. Pero es que la Biblia me dice que el espiritual juzga todas las cosas. Habrán algunos que lo dirán en voz alta y otros no. El hecho de que el Señor, reflexión, Jesucristo no estaba solo esa noche, según lo que acabamos de leer, estaba con algunos discípulos, nos indica que el trato del Señor con su pueblo antes de entrar en la etapa final es para todos por igual. Nota, ver versos 39 y 40, cómo no solo llegaron juntos al huerto. ¿Qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. ¿Qué significa la palabra prensar? Imagínense la aceituna, que es de la que se extrae el aceite, siendo aplastada, sí,
hasta extraer lo último que le queda de aceite, lo más puro de ella. Eso es lo que representa Getsemaní para nosotros. Y entraron con el Señor ahí. Sin embargo, mientras el Señor se preparaba, ellos estaban durmiendo. Y no eran los más pequeños, el Señor llevó a los principales con él. Gloria a Dios. Se me mostró al maestro, ok, voy a repasar, ok. Cómo no solo llegaron juntos al huerto, sino que fue específico al indicarle que debían mantener la comunión con el Padre para que el adversario no tomara ventaja. Revelación, 2 puntos. Se me mostró al maestro como los primogénitos, los que hoy portan la plenitud. Hoy es él nuevamente, pero en el grupo que ya lo formó a él, los primogénitos. Al maestro como los primogénitos y a los discípulos como el remanente. Vea pues cómo él era uno en comparación con los varios que estaban con él. Esto representa el número reducido de siervos que fue extraído, un remanente extraído dentro de otro remanente, pasando a ser así los primogénitos. Él es el primogénito de los que durmieron. Se supone que los discípulos fueran a su secreto con papá, pues él a eso había ido allá, a fortalecerse en el Padre para la hora final. Tenemos en el verso 41 el especial cuidado que tuvo de apartarse en intimidad con su Padre. Estamos a las puertas de ser sacudidos por el Creador. Estoy hablando del 2022, ya la hermana Sara está saliendo de esa etapa. Y el Señor está hablando para los hermanos que ya están en pleno sacudón, en pleno proceso, y para los que están por entrar. Tanto espiritual como terrenalmente y al presente, esto lo digo sintiendo compungido mi espíritu, pesar, tristeza por la condición de la iglesia. El pueblo de Dios no sabe orar, no sabe intimar con su Padre, no le conoce. Si un líder o algún hermano maduro no está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana a su disposición, se desaniman, se enfrían y hasta se ofenden. Y aquí reprendí. El Señor reprenda al diablo. Sacuda esa apatía y dele carta de repudio al mundo y su deleite. Lloras, quieres ser libre, quieres ser restaurado, quieres aprender a orar, quieres más de Dios, amando al mundo y sin un verdadero compromiso para con el Señor y para con su reino y su justicia. Sin una verdadera disposición en tu corazón a darlo todo por Él. A morir por el espíritu las obras de la carne. No puedes servir a 2 señores a la vez. Allí estaban congregados, sí, congregados o reunidos, si le acomoda mejor ese término, pero se da cuenta cómo el maestro buscó su propio espacio, porque con el Creador debemos desarrollar una relación personal íntima, única, donde no hay espacio para terceros, porque sería adulterio espiritual, acabando de grabarlo en el video anterior, ¿verdad? En el aposento alto, en el lugar secreto, es donde seremos transformados y Él se nos revelará como lo que es. No poniendo nuestra confianza en el hombre, en el mundo, en los bienes o las riquezas. Tampoco pasando algunos minutos al día, solo los labios para alabarlo o leyendo la palabra con la mente cargada de cosas por hacer y el corazón, que es el altar, entregado a los Baales. Apercíbete. Dijo que tiempo tenemos de ordenarnos con Él, hagámoslo. ¿Cuánto hace de esto? Esto fue en el 2022, en mayo. Los versos 42 al 44 nos revelan cómo en el secreto con papá todo asomo de carnalidad es sometida y recibimos del Eterno refrigerio para soportar la prueba, por muy dura que sea. Y sí que le esperaba algo terrible al Señor. No es lo mismo pasar horas de nuestros días en un constante afán, distraídos con las cosas del mundo, por decirlo menos, y dedicarle lo que me sobra diariamente al Señor. Es una falta de respeto correr detrás de todo lo que Satanás pone en mi camino para distraerme y luego ir contaminado, agotado y apurado a decirle palabra vacía al Señor de toda la tierra. Por no decir que nos arriesgamos a ser consumidos cada día
por nuestra falta de temor e ingratitud. Es adulterio espiritual. En cambio, una persona que dedica todos sus días con sus horas a su Creador, halla que en cada prueba la provisión de lo alto llegará siempre a tiempo para fortalecernos. Si no, veamos los últimos versos, 44 al 46. El maestro tuvo una feroz batalla con las emociones. En el verso 44, y su sudor como gotas de sangre, me explicó el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo resistió las emociones con tal intensidad y concentración en su búsqueda de ser fortalecido que la reacción natural del cuerpo no se hizo esperar. No podía permitir que la carne le sometiera en la última oportunidad que tenía de prepararse para la gran prueba. Había miedo en la atmósfera, pero no pudo tocarlo. ¿Cómo sabe eso? Recuerden que yo les compartí que yo fui tomada y llevada allí. Y un tiempo después, 2 años, 3 años después, cuando ya estaba por entrar en esta etapa, en la que acabo de salir victoriosa para la gloria de Jesús, el Señor me recordó la experiencia y me dijo, fuiste enseñada por el mejor maestro. O sea, ya estuviste ahí, ya pasaste la prueba, ya fue. Solamente que es una prueba de fe y la fe hay que ponerla por obra. Y les puedo decir que el Señor ya me había avisado que iba a ser sometida a una prueba muy ruda, que iba a vivir una experiencia muy fuerte, que Él me iba a fortalecer físicamente. Pero también esto es algo a nivel psicológico. Literalmente hay que saber llevar los pensamientos cautivos al Señor. Es una batalla con tu propio cuerpo, es una batalla con tus emociones, es una batalla con tu mente. Es algo tan rudo, hermano, que yo sentí que yo iba a colapsar. Yo sentí que a mí comencé a temblar, a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Y lo único que le dije, Señor, estaba de rodillas cuando fui llevada allí, cuando me dijo, está en Getsemaní. Y le dije, tú me dijiste, me prometiste que me ibas a fortalecer mi cuerpo. O sea, sentía el miedo, sentía, era como un ataque de ansiedad, como un ataque de pánico. Quería pararme, quería gritar, quería llorar y el cuerpo, y frío, mucho frío, el cuerpo me temblaba. Pero mi esposo estaba ahí, estaba en la habitación contigua. Y me daba era temor que fuera a escuchar algo y fuera a levantarse y me fuera a sacar de la experiencia. Entonces yo le pedí que por favor me fortaleciera para poder vivir completa la experiencia, ¿no? Y así fui fortalecida. Por lo que le digo que yo me quedo sorprendida, que lo que viví fueron unos segundos y cómo el Señor en los días de su carne sortió cosas que hoy nosotros, a lo que nosotros todavía le sacamos el cuerpo, lo que nosotros todavía evitamos. Yo tuve unas batallas terribles ese tiempo que estuve en cama con el espíritu de miedo. Me daba miedo a sentir dolor. Literalmente sentía miedo a que me doliera. Y ahí comenzaba yo a orar y lo ataba y lo reprendía y abría la voz. Abría la boca en voz alta, Señor amado, te entrego mi cuerpo, lo rindo a ti, haz con mi cuerpo lo que tú quieras, porque Él me decía, tienes que darle autorización a la enfermedad para que haga en tu cuerpo lo que yo mandé. Hermano, eso no fue fácil, no fue cualquier cosa. Decir, bueno, estuve postrada casi 2 años y bueno, hermano, no, estamos hablando de una guerra espiritual que se libra en este tiempo, porque ya nosotros estamos por ser posicionados y manifestados. Estamos hablando del cuerpo de Cristo sobre la tierra. No es cualquier cosa, aleluya. Entonces, sigo leyendo. No me imagino los largos minutos durante los cuales bajo esa terrible presión el maestro se sometió al Padre para resistir al diablo. Su mirada puesta en las cosas de arriba, como me reveló, que él resistió esa etapa del Getsemaní y hasta la cruz, porque él mantuvo sus ojos puestos en las cosas de arriba, hermano. La mayoría de las veces nosotros ponemos los ojos en la tormenta y dejamos que la tormenta nos arrope y nos hundimos. Incredulidad, hermano. Aleluya. Pudo completar la fase final de su preparación. Él ganó para su primogénito un cuerpo glorioso que ahora está por entregarle. Ellos deben pasar la prueba y convertirse en los primogénitos de entre los que están en la tierra. Pero veamos los versos 45 y 46. Gloria a Dios. Durmiendo de tristeza, y la tristeza del maestro lo llevó a agonizar en aquel huerto. Él se sometió hasta la sangre al Padre.
e hizo huir al diablo que quiso tocarle con emoción. Y el remanente, en medio del ataque a sus emociones, duerme. Estoy hablando de esos pasajes bíblicos, pero apliquémoslo a nuestra vida. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No sé si me he explicado bien. Pueblo, estás en el último tramo o peldaño del escalón para entrar a la fase final del remanente total. Ha sido extraído un pequeño ramillete. Del remanente total ha sido extraído un pequeño ramillete. Pero todos están en el huerto. Todos están en Getsemaní. Sin embargo, estoy hablando del remanente, porque los que ya han ido quedando rezagados por fuera de la puerta, eso es otra cosa. Sin embargo, los primogénitos velan en el simbolismo del Señor Jesús que estuvo velando en Getsemaní. Los primogénitos velan y el remanente duerme. De los que hoy al presente el Señor les llama remanente, saldrán primogénitos, y de los que hoy son primogénitos pasarán a ser remanentes, o sea, los últimos serán primeros, y los primeros postreros siguen siendo remanentes, solamente que, bueno, el Señor irá alineando las cosas, porque hay hermanos que no han atendido el llamado. Acabamos de compartir una palabra con respecto a ese tema, ¿verdad que sí? Los últimos serán los primeros y los primeros postreros, aleluya. Me dijo el maestro que la escena en los versos 45 al 46 representa el pasaje de las 10 vírgenes. ¿Entiende lo que el maestro está revelando? Fíjese, aleluya, que las 10 vírgenes, que las 10 se durmieron. ¿Qué le decía yo cuando estuve bajo la presión del espíritu faraónico? Mi espíritu estaba avivado, pero literalmente yo estaba prácticamente paralizada por lo que estaba viviendo con ese espíritu inmundo. Entonces 5 de las vírgenes durmieron, pero sus lámparas estaban llenas. Es muy diferente. Aleluya. ¿Entiende lo que el maestro está revelando? El remanente es el grupo que el Señor ha separado de la iglesia, que está mezclada con el mundo. Es decir, que comparado con la gran ramera, su condición es menos vergonzosa que la de la iglesia apóstata. Pero tuvo que extraer el Espíritu Santo un ramillete, una manada aún más pequeña de ese remanente, porque aún las emociones los gobiernan. La tristeza los tenía durmiendo. ¿Qué le dijeron los primogénitos al remanente en el verso 40? Velad y orad para que no caigáis en tentación. Mantengan la comunión y no ignoren las maquinaciones del diablo. Orad para que no caigáis en tentación. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque ese es el llamado de los primogénitos, despertar y preparar al remanente que viene detrás. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo el remanente en plena preparación final? Dormir, 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 dormir. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. Habrá tinieblas y oscuridad, pero sobre las naciones, aleluya, naciones, signo de igualdad, personas, pero sobre ti deberá verse su gloria, deberá verse su gloria. Somete la carne, sométete al grande, despójate y humíllate ante él, aún hay tiempo. ¿Qué sucedió en la etapa que les esperaba al remanente y a los primogénitos? No pecó Pedro en el huerto cortándole la oreja a Malco. No negó luego al Señor. No huyeron asustados. No fue todo eso emoción, ganándole al espíritu, un espíritu a medio llenar. Una lámpara con luz casi extinta por el poco aceite en su depósito. Atentos. No es notoria la diferencia, el resultado entre la actitud, el fruto que dio el Señor cuando lo fueron a buscar y el fruto que dieron ellos. Fue diferente. Cómo se comportó el maestro y cómo se comportaron ellos, acabando de estar en Getsemaní. ¿Sabe usted qué significa esa palabra? Prensa de aceite, prensa. Espiritualmente hablando, situación o circunstancia extrema donde somos sometidos a mucha presión para obtener lo más puro, lo mejor de nosotros. Tristemente, cada grupo, primogénito y remanente, lo vive de manera muy diferente, como lo hemos analizado usando los pasajes anteriores. Cada quien decide cómo y qué ofrendar al Señor. Se decide. Aleluya, es una decisión
vivir una vida como un verdadero adorador o vivir una vida en doblez de ánimo, o comer de la mesa de Dios y de la mesa de los Baales. Es una decisión. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A nuestros ojos podemos estar haciéndolo muy bien, pero cuando estemos delante de Él, aleluya, y seamos examinados en los 3 días de oscuridad, algunos serán Caín y otros serán Abel. Con dolor en mi corazón lo digo. Estamos listos para salir de la prensa de aceite, para salir del Getsemaní al madero. Estamos listos para ofrecerle nuestra Pascua al Rey. Estamos seguros de ser corderos sin mancha y pan sin levadura. De no ser así, jamás llegaremos a estar entre sus primicias, pues el Maestro murió sin pecado para resucitar como primicia. Es allí donde recibiremos esa investidura. Gloria a Dios. Aquí termina el 3, el 2 y pasamos al 3. Parte 3, los 3 días de oscuridad, la trilogía de los primogénitos. Lo que leeré a continuación, estoy cambiando unas palabras porque esto era para gente que lo iba a leer, ahora yo se los estoy leyendo. Entonces, lo que leeré a continuación en la primera parte son extractos de las notas que llevo registradas, aleluya, jueves 5 de mayo 2022, y quienes serán, que llevo registradas de todo lo que me ha dado el Maestro acerca de los primogénitos, quiénes son y quiénes serán en el Señor Jesucristo, como Él lo mandó, así lo publico. Abril 14 del 2021. Caminaba por la calle y hablaba con mi padre. Me tomó el Espíritu Santo y cantaba en lenguas. Una frase compuesta por 2 palabras quedó como grabada en mi espíritu y mi lengua solo repetía Menehin Kenishama, mal pronunciada, mal escrita. Cuando tuve la oportunidad tomé nota, pasaron semanas meditando, orando, buscando en internet, nada, no avanzaba. Nada entendía. Pedí ayuda a una amiga, aleluya, y poco a poco fui dilucidando algunas cosas. El Espíritu Santo me guió a la Biblia, al original, al griego, aleluya y aleluya. Son 2 palabras, una de ellas compuesta, neshama, pronunciación neshama. La palabra tiene varias traducciones, entre ellas aliento, alma, espíritu, soplo, viviente, vida. Y la siguiente es K-J-A-I, pronunciación es igual, Jai diría yo. Traducción, vivo, con vida, cosa viva, nota. Siempre tomando los términos que me indicaba el Espíritu Santo, tenemos entonces Mahanayin, pronunciación Mahanayin, traducción campamento. Meditando en el Espíritu vi que se refiere al campamento de los santos, pues nuevamente vi el estadio, que es la experiencia que tuve donde les conté que fui trasladada y estuve en la reunión de los sellados, pero todos eran fuego ya, eran fuego, es decir, que ya estaban por ser manifestados, ya habían salido de la gran tribulación personal por la que le correspondía a cada uno pasar. Aleluya, personal, no la gran tribulación en la que van a quedar muchos hermanos por desobediencia, el trato personal del Señor con cada uno, las 3 noches en el corazón de cada uno del Señor, para que todo eso quede claro. Volveremos al origen, al diseño original del hombre por su creador. Entonces el Espíritu Santo me dio la pronunciación e interpretación correcta. Mahanayin Keneishama. Sigo sin pronunciarlo bien, pero después él me dijo Menehin. Menehin Keneishama, el campamento de las almas vivientes, la reunión. Se refiere a nosotros. Y entonces el Señor me dice, cuando ya me vino completa la revelación del nombre, de la frase, el Señor me dice, los tomaré y vendrán a mí. Me dijo el Padre. Domingo 25 de abril de 2021, el origen, Génesis 2:7, Apocalipsis 11:11, Ezequiel 3, Ezequiel 7 del 9 al 10. Signo de igualdad, aliento de vida. Le preguntaba al Señor si tenía que ir leyendo los versículos en la Biblia. Me dijo que no, porque no es una enseñanza. Es una palabra profética y ustedes son los que tienen que ir a constatar los versículos.
Jueves 6 de mayo del 2021, Apocalipsis 5:1. Al ladito coloqué ser viviente, signo de igualdad, KJI, que yo diría JAI, signo de igualdad, Génesis 2:7, signo de igualdad, Apocalipsis 4:6 y Ezequiel 1 del 5 al 10. Estuvimos con él en el principio, estaremos con él en el final. Génesis 2:7, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Job 38:7. Moisés fue uno de ellos. Lea, se va a gozar. Lea, mi hermano, siempre que sea en ayuno, únjase en oración, cúbrase en oración, ate, reprenda, renuncie, confiese. No ignore las maquinaciones del enemigo. Usted está recibiendo, amado, un maná fresco. Usted está recibiendo palabras reveladas que lo va a despertar, que lo va a limpiar, que lo va a ayudar a terminar de posicionarse. Y no me refiero específicamente a este canal. Me refiero a los precursores que ya están ministrando de diferentes maneras. De diferentes maneras, porque no todos van a ser usados con palabras reveladas. Conforme a la posición y al llamamiento, serán cada uno usados. Si tuvieron descendencia, ok, me regreso aquí. Moisés fue uno de ellos, Apocalipsis 4:6, Apocalipsis 11:4. El hombre, imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26. Si tuvieron descendencia estas personas elegidas, con otros como ellos, sus descendientes tienen los mismos atributos que sus padres. Si no fue así y tuvieron hijos con personas que no tienen el mismo llamado, el padre les unirá a su idóneo. Esto en el caso del matrimonio de relaciones de pareja, que el Señor va a traer un orden ahí porque están fuera del orden de Dios. Ese es otro tema. Y tendrán al menos unos como ellos. Entonces tengo a Abraham y la unión de Abraham con Agar, y tengo a Abraham y la unión de Abraham con Sara. Pero en Sara fue que el Señor cumplió la promesa que le había hecho a Abraham para el nacimiento de ¿qué? De aquel que le daría descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, Isaac, aleluya. Entonces, con Agar tuvo una unión, pero la descendencia que vino por ese lado no era lo determinado por el Señor para el cumplimiento de su profecía, de su finalidad, de su propósito, ¿no? Sábado 24 de julio 2021, Génesis 1:1. Principio, signo de igualdad, en el Strong hebreo, Reshit, cabeza. Signo de igualdad, Reshit, signo de igualdad, cabeza. Primer lugar, tiempo o rango, especie. Primicias, primer lugar, tiempo o rango, primicia, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Hoy el principio, porque el maestro del principio es de la creación de Dios, ¿ok? Mas hoy el principio, lo que dará inicio al reinado del Mesías, el principio de Dios hoy son las primicias que portan al Cristo. Entendía que el Padre recrea el Génesis. Esta vez las primicias marcan la creación o la regeneración de la humanidad. Tremendo. Lunes 9 de agosto del 2021. Yo estoy en ti, paloma mía, me dijo el maestro. Al recibir esto de parte del maestro, entendía que nada sería como antes. Y que oren más u oren menos, busquen más o busquen menos, eso no hará la diferencia. El adversario no puede hacer ya nada. Ya son el Cristo caminando sobre la tierra. Y me refiero a los precursores, a los que ya portan la plenitud, a los que ya han alcanzado la madurez del Señor Jesús. La doble porción. Vi en visión la resurrección de mis hermanos en cuerpos glorificados. Gloria a Dios. Un espíritu, me dijo el Señor, no tiene carne ni hueso, derribando argumentos, no es espíritu. Y si es espíritu, eso es un misterio, porque somos espíritu, porque Dios es espíritu. Vino a mi espíritu, Isaías 54:1, Isaías 1:2. Hermano, la idea no es confundirle, lo que pasa es que me viene como un gozo y quisiera como soltar. Pero yo sé que hay cosas que ustedes no van a entender en la medida que van estudiando y escudriñando. Por mucho que se les explique en palabras las más sencillas posibles, no va a ser así.
porque la palabra revelada es lo que va trayendo un rompimiento, va trayendo liberación, va derribando argumentos y va preparando ese espíritu para el alimento cada vez más sólido. Por eso que tienen que ir en la secuencia que se les está dando las enseñanzas. Viernes 27 de agosto del 2021. A causa de la unción, el yugo se pudrirá, me dijo el Señor, que es lo que se está viviendo hoy. No hay nada que haya sido traído a nuestras vidas por el pecado que permanezca ya en nosotros. Para cuando cada quien haya alcanzado esa plenitud, el postrer enemigo habrá sido vencido, que es que ya lo sabemos, la muerte. Isaías 10:27. Entendía por el Espíritu, año 2022. Entendía por el Espíritu que viviré fuerte y doloroso proceso que me llevará a niveles máximos de presión, lo que provocará que termine de activarse en mí lo que el Señor me entregó. Y entonces para el 2023, finalizando el 2023, se me declara la palabra de que iba a ser metida en cama. Pero no solo esto, sino que yo ya había tenido visiones y con claridad se me había explicado todo el detalle de mi proceso. Yo lo tenía anotado y el Señor me había dicho que no dijera nada. Gloria a Dios. Jueves 11 de noviembre del 2021. Supe que como portadores de Cristo, los dos testigos vivirán episodios tremendos de viajes o desplazamientos en el tiempo. Esto es del 2021, fue que se me dio esa palabra a mí. Lo voy a repetir. Supe, jueves 11 de noviembre del 2021, supe que como portadores del Cristo, los dos testigos vivirán episodios tremendos de viajes o desplazamientos en el tiempo sin que su apariencia física se vea alterada y menos su organismo como tal. Hermanos, no se nos olvide que los dos testigos son Judá y Efraín, Israel, pero hay un liderazgo, hermano, que el Señor levantó, es bíblico, siempre ha sido así. No va a ser diferente en este tiempo porque hay hermanos maduros que ya fueron preparados y van delante, ¿verdad? Quiero decir que debemos comenzar a ver a los dos testigos como la nación escogida y los dos testigos como dos personas, porque es así. Pero el Señor que vaya tratando poco a poco con todos nosotros y todo va a ir encajando. Y la medida que le plazca, todo irá siendo sacado a la luz, ¿verdad? En la medida también que nuestro espíritu y nuestro entendimiento ya hayan sido preparados para ir recibiendo lo que Él va soltando. Que además no todo se me fue dado a mí, hay vasos que serán usados para traer el resto de las revelaciones, conforme al llamado. Aleluya. Entonces me dice, sólido, líquido, gaseoso. Es un estado cambiante de nosotros como materia. Gloria a Dios. Esto, me dice el Señor, es muy diferente a lo de los mundos paralelos. Eso es una trampa del diablo. El Señor lo reprenda. Cuando el Señor me habló en ese momento de los mundos paralelos es porque estaba circulando un mensaje, unas palabras por ahí, por medio de una persona que decía, Dios me dijo, Dios me sacó en el espíritu y me llevó y me mostraba, y en el otro mundo paralelo yo era esto, y después fui a un tercer mundo paralelo y yo era aquello, y no sé qué más, y yo por el espíritu sabía que no era de Dios, le di la palabra, lo alerté, después el Señor me confirmó que no, que eso no era de Él, que eso era un espíritu de error, que ya había caído en herejía. Dijo que sí, que me escuchaba, que amén, gloria a Dios, y siguió dando esa enseñanza, pero para que entiendan por qué se menciona esto aquí. Los mundos paralelos no son de Dios, esa doctrina no es de Dios. Ok, me dijo el maestro. Él me decía que está tratando con el cuerpo físico de sus escogidos, aún con fuertes enfermedades, y en la alimentación, pues a nivel celular, serán transformados de tal forma, serán tan ligeros y volubles, que tanto atravesar una pared como atravesar la barrera del tiempo será común y sencillo para ellos. Si esto le parece súper difícil, hay un paréntesis, si esto le parece súper difícil de creer, aleluya, no quiero imaginar, no quiero usar la palabra imposible, espere a leer lo que me había dado. Eso es un paréntesis, sigo leyendo. Recuérdense que son extractos. Un espíritu, dijo ayer 4 de abril del 2022, un espíritu no tiene carne ni hueso, volvió a decirme el maestro y vuelve a mostrarme, Primera de Reyes 18, 45 al 46.
pero me explicaba que debemos permitirle cambiar y modificar nuestros hábitos. Aleluya. Alimenticios, nuestros hábitos alimenticios, debemos permitirle cambiar y modificar nuestros hábitos alimenticios, pues la mano de papá estuvo sobre Elías, pero físicamente él había tratado con Elías y vino a mí en visión y también lo oí. Él pasó por en medio de ellos y se fue. Esto es un pasaje bíblico donde llevaron al Señor hasta la punta de ¿qué? De un despeñadero. Aleluya. Y dice la palabra que el Señor pasó por en medio de ellos y se fue, desapareció, se fue. Y tuve una visión cuando me viene esa palabra al Espíritu. Él pasó por en medio de ellos y se fue. Tengo una visión y veo, él era un poco más alto que los que estaban allí congregados. Se desplazó sin prisa y sin nerviosismo a través de la gente para evitar ser apedreado. Juan 8:59. Ver versiones, Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 1960. También supe que una vez sean llevados a ese nivel serán entrenados, porque muchos, al notar la nueva condición, sentirán miedo y confusión. Aún será notorio para ellos su ligereza y su volatilidad. Se sentirán hormigueo en su cuerpo y sensación de que sus extremidades u órganos no están en ellos. Y meditaba en los estados de la materia. Sueño que me envió por medio de una hermana y luego me lo confirmó, esto acerca de los estados de la materia. Vi Apocalipsis 8:1 y cómo algunos de los escogidos eran torbellinos que arrastraban su entorno y me dije, nosotros, no, esto no está bien, rechazo esto, no es de Dios. Y oí, yo soy todo, soy árboles, viento, torbellino y estoy en ustedes. Y vi Primera de Reyes 19:11 al 13, versión Palabra de Dios para Todos, versión Torres Amat, Segunda de Samuel 22 y Jueces 5. El Padre me permitió saber y sentir el miedo del adversario, pues no quería que el Padre nos revele esto. Fin de los extractos de algunas notas acerca del tema. Mensaje del Eterno para su pueblo. Miércoles 13 de abril del 2022. Gloria a Dios. Voy a entregar esto para poder grabar solamente lo que es el mensaje, este que falta y el que grabé hoy. Sí, voy a entregar este título con este video con extracto para mantener esa separación, ¿ok?